Les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Para dar comienzo a nuestra reunión, hermanos, les invitamos a cantar la canción número 28 a Jehová, que tiene por tema cómo hacernos amigos de Jehová, y se basa en el Salmo verso 15. Entonemos esta canción con todo nuestro corazón. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar ahora con el inicio de la reunión. Y bien, pues vamos a escuchar el discurso público. Este está a cargo de nuestro hermano Otoniel Muñoz. Y el tema para el discurso es el siguiente: ¿quién será digno de entrar al nuevo mundo de Dios? Lo dejamos, hermano Otoniel, por los siguientes 30 minutos. Como la ropa y el calzado les va quedando pequeña a los niños cuando van creciendo, esta les aprieta, se sienten incómodos y es inevitable conseguirle una a su medida. Así este mundo en el que vivimos le está quedando pequeño a la humanidad. Es incómodo e imposible vivir en él. La humanidad necesita un nuevo mundo. En este, la gente vive angustiada y con mucho miedo. ¿La razón? Debido a las enfermedades, la delincuencia en todas sus modalidades y los desastres naturales, además de guerras, entre otros, mucha gente está muriendo. Como pueden ver ustedes en la imagen, la gente está sufriendo, les causa mucho dolor, pobreza y un largo etcétera de problemas. Todo a pesar de los esfuerzos sinceros de muchas personas por encontrar solución a los problemas. Sin embargo, estos siguen y siguen agobiando al mundo. Por eso surge la pregunta: ¿podemos los seres humanos imperfectos crear un nuevo mundo? Los gobiernos humanos han existido por miles de años
Y aunque han logrado algunos cambios, algunos beneficios para la humanidad, no han podido satisfacer las necesidades apremiantes de la gente. Por ejemplo, no han podido darle agua potable o corriente a todo ser humano. No han podido distribuir el alimento que ya de por sí la tierra produce. Por años el hombre ha buscado una forma ideal de gobierno que acabe con todos estos problemas. Han probado anarquías, monarquías, aristocracias, democracias, autocracias, fascistas, comunistas y podemos seguir mencionando muchos más. ¿Por qué ninguno de estos gobiernos ha funcionado? ¿Cuál es la razón? Como lo reconoció la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dijo que todos los hombres que viven hoy día pertenecen a la misma especie y descienden del mismo tronco. ¿Cuánta razón tenía la UNESCO? Veamos qué dicen los funcionarios de este mundo. John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, estuvo entre los signatarios que firmaron la histórica Declaración de Independencia de su país. Y en esta figuran unas nobles palabras. Dice, afirmamos que estas verdades son patentes, que todos los hombres son creados iguales. Con todo, John Adams parecía dudar de la auténtica igualdad del hombre, pues escribió, las desigualdades mentales y físicas están tan arraigadas en la naturaleza humana creada por el Dios Todopoderoso que no hay medida capaz de eliminarlas. Ahora, escuche cómo explicó el auditor de las finanzas del gobierno de Nicaragua la razón por la que él cree que es imposible acabar con la corrupción. Dijo, a fin de cuentas, los funcionarios públicos también somos ciudadanos, pues salimos de la sociedad. Si los funcionarios salen de la sociedad y la sociedad es corrupta, es inevitable que los gobiernos sean corruptos. ¿No le parece? ¿Cuán ciertas resultan ser las palabras registradas en el libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 9? Los invito a ver aquí en la Biblia, Eclesiastés capítulo 8, versículo 9. Este texto dice, vi todo eso y me puse a reflexionar en todas las actividades que se han realizado bajo el sol durante todo el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Entonces, para que un gobierno esté libre de corrupción y tenga las cualidades para gobernar a la humanidad, tiene que salir de otro lugar. ¿A dónde tendrá que recurrir la humanidad para conseguir un mundo nuevo, donde las condiciones sean las adecuadas para que el hombre viva? La humanidad debe recurrir a su Creador, a Jehová Dios. Y ya hay una ventaja muy grande, porque Jehová ya le ha prometido a los seres humanos darles un nuevo mundo donde la justicia habrá de reinar. Ese reino es el solicitado por Jesús en su oración del Padre Nuestro. Es el que va a cumplir con esa hermosa promesa divina. Y miren cómo lo explica la palabra de Dios, la Biblia, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 11, en su versículo 15. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó su trompeta. Entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían,
El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Jehová nos ha dado ya muy buenas razones para confiar en ese reino. Ha demostrado sus magníficas cualidades en su forma de tratar a los seres humanos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, supo tratar a las personas mayores, a los niños, a los enfermos, a las masas de gente. Pero no solamente eso, ha aclarado cuáles son los principios en los que se basa ese gobierno. Y nos ha dado pruebas irrefutables de que Jesús es el Mesías, que Él es el designado para que nos gobierne en ese nuevo mundo. Hablando del por qué los discípulos de Jesús estuvieron tan seguros cuando identificaron a Jesús como el Mesías, la revista La Atalaya del 2006, la 15 de febrero en sus páginas 5 a las 7, explica ¿qué le habría ayudado a llegar a esa conclusión? A medida que los profetas aportaban más detalles, se iba formando gradualmente un cuadro del Mesías. Henry H. Halley comentó, supongamos que numerosos hombres de diferentes países que jamás se hubieran visto ni comunicado entre sí, entraran a un mismo aposento y presentaran cada uno un fragmento de mármol tallado, y que estos fragmentos, al ser unidos, formaran una estatua perfecta. ¿Cómo podría explicarse esto, sino reconociendo que una sola persona habría preparado las especificaciones y había enviado a cada hombre su parte? Luego pregunta, ¿y cómo explicaremos esta antología sorprendente de la vida y obra de Jesús compuesta por diferentes escritores de diferentes tiempos, siglos antes de que Jesús viniera, sino reconociendo que una solamente sobrehumana supervisó la obra de escribirla? Halley llega a la conclusión de que se trata del milagro más asombroso de todos los siglos. Entonces Jesús desempeña un papel fundamental en la creación de un mundo mejor. Su muerte eliminó el obstáculo más grande que existía para que pudiéramos aspirar a vivir en ese nuevo mundo, pues permite librarnos del pecado y así alcanzar la vida eterna. Ese pecado que nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Desde 1914, Cristo ha estado gobernando como Rey Celestial. ¿Y qué va a hacer dentro de poco ese gobierno? Va a acabar con todos los gobiernos humanos en cumplimiento o en cuanto a la promesa que nos da la palabra de Dios aquí en Daniel capítulo 2, versículo 44. Los invito a ver aquí en la Biblia, en Daniel capítulo 2, versículo 44 dice, en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. A partir de entonces, todos los habitantes de la tierra serán súbditos de ese gobierno de Jesús. Debido a que ya no estarán los gobernantes que nos gobiernan ahora, en este momento se está capacitando a hombres nombrados por Espíritu Santo para asumir funciones de superintendencia.
Pero, ¿qué cualidades tendrán estos hombres? A fin de que no sea nada parecido a lo que habíamos tenido antes. Tomen su Biblia de nuevo, por favor, y vaya conmigo a Isaías capítulo 32 y veamos las cualidades de estos hombres. Isaías 32, los versículos 1 y 2. Mira, un rey reinará con rectitud y príncipes gobernarán con justicia. Y cada uno de ellos será como un refugio contra el viento, un refugio contra la tormenta de lluvia, como corrientes de agua en una tierra árida, como la sombra de un peñasco inmenso en una tierra reseca. ¿Se puede imaginar un mundo donde no tengamos los gobernantes de ahora con superintendentes llenando tan excelentes requisitos, siendo personas que podamos acudir a ellos porque llegarán a ser como un refugio contra la tormenta de lluvia, como corrientes de agua en una tierra árida? Pues la pregunta es, ¿cómo ser dignos de entrar en ese nuevo mundo de Dios? Pues si este mundo es de Dios, es Él quien pone las normas, quien pone las leyes, las pautas que se requieren para vivir en ese nuevo mundo, como cualquier gobierno que pone sus leyes para que uno viva en su país. Y vamos a ver cuáles son las normas que especifica Jehová para quien tenga aspiraciones a vivir en ese nuevo mundo. Lo invito a abrir su Biblia, por favor, en el Salmo. Vamos al Salmo capítulo 15. Y aquí los versículos 1 y 2 dicen así. Oh Jehová, ¿quién puede ser huésped en tu tienda? ¿Quién puede residir en tu santa montaña? El que anda de manera intachable, el que hace lo que es correcto y habla la verdad en su corazón. Ahora, por favor, vaya al versículo 4, la parte B. No deja de cumplir lo que promete, aunque salga perdiendo. De manera que ser un huésped en la tienda de Jehová significa ser su amigo, confiar en él y obedecerle. Y en este salmo se describe muy bien lo que Jehová busca de un amigo. La guía de actividades de los testigos de Jehová de mayo del 2016, explicando este versículo, mencionó 5 puntos que debe hacer la persona que aspira a vivir en el nuevo mundo y 5 puntos que no debe hacer. Esta guía de actividades dijo que debe ser honrado. Número 2, decir la verdad y sentirla en su corazón. Número 3, tratar con respeto a otros siervos de Jehová. Número 4, cumplir con su palabra, aunque le cueste. Número 5, ayudar a los necesitados sin esperar nada a cambio. ¿Qué es lo que no debe hacer? No debe esparcir chismes, número 1. Número 2, no debe tratar mal a su prójimo. Número 3, no debe aprovecharse de sus hermanos cristianos. Número 4, no debe hacer amistad con quienes no sirven a Jehová o no le obedecen. Y por último, no debe aceptar sobornos. De manera que quien es amigo de Jehová no recurre jamás a artimañas, a engaños, porque él sabe que a ese tipo de personas Jehová los detesta, los ve desde lejos. Pero también sabe que la palabra de Dios dice que la persona, para que vaya por el camino correcto,
tiene que llevar un modo de vivir. Vea lo que dice Isaías capítulo 35, aquí en su palabra escrita, la Biblia, en el capítulo 35, el versículo 8, dice, y habrá una senda allí, ¿sí? Un camino llamado camino de la santidad. El impuro no viajará por ella. Está reservada para el que anda por el camino. Ningún tonto accederá a ella. Nota que solo personas pacíficas van a vivir en ese nuevo mundo. Ni por equivocación una persona va a poder ir por esa calzada, porque uno no puede estarse engañando a sí mismo. Hemos tenido la información escrita que nos dice cómo debe uno ir por esa calzada. Por eso la pureza moral y el respeto a la institución matrimonial son muy esenciales para vivir en ese nuevo mundo. ¿Por qué? Debe ser así, porque la sociedad del nuevo mundo se va a caracterizar por el amor. Y una persona que no tiene respeto por el matrimonio, una institución divinamente instituida por Jehová, no tiene amor. Y esa persona no tendrá cabida en el nuevo mundo. Porque en el nuevo mundo de Dios, esas personas malvadas, egoístas o materialistas, ni siquiera podrán acercarse allí. Es interesante que los testigos de Jehová se han labrado ya una reputación de ser personas de buena conducta. Existen muchas pruebas de que han hecho verdaderos progresos en cuanto a cultivar la nueva personalidad en obediencia a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Los invito a leer Colosenses capítulo 4, versículos 8 al 10. Aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 8 al 10. Pero ahora desháganse de todo esto: ira, furia, maldad y palabras hirientes, y que no salga lenguaje obsceno de su boca. No se mientan unos a otros. Quítense la vieja personalidad y sus prácticas, y vístanse con la nueva personalidad que por medio del conocimiento exacto se va renovando según la imagen del que la creó. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo han ido adoptando estas normas de conducta? Imagínense que se abre la oportunidad de ir al Salón del Reino a las reuniones y usted va pensando en saludar a todos los hermanos, pero cuando llega ve que un hermano o una hermana está llamando la atención de todos. Y usted dice, ¿qué es lo que está llamando la atención? Y resulta que es su indumentaria. Usted ve un traje del hermano que nunca había visto. Y entonces le preguntan, ¿dónde lo compraste? ¿Quién te lo confeccionó? Y el hermano o la hermana dice, me lo confeccionó Jehová. ¿Se imagina qué tipo de color tendría esa prenda? ¿Cómo serían sus acabados, sus costuras, la caída de la tela? ¿Tendría algún defecto? Ninguno, ninguno. ¿Por qué? Porque es como la personalidad humana, según la imagen del que la creó. Es Jehová quien está creando la personalidad de sus siervos. Y ya se han adoptado esas normas de conducta que se van a regir allá. Pero no solo eso, se está llevando a cabo una predicación mundial para transmitirle a la gente la esperanza de vivir en ese nuevo mundo de Dios. Y hay que ayudar a esas personas a comprender que es el esclavo fiel y prudente quien nos ayuda a aprender sobre el nuevo mundo.
y que es fundamental que nos amoldemos a las normas de la palabra de Dios, que colaboremos con ese esclavo fiel y prudente y que participemos regularmente en la predicación del reino. Y es preciso que lo hagamos pronto, porque Jehová tiene una fecha en que va a traer el fin del mundo. Y esa fecha la fijó en armonía con nuestra forma de ser de los humanos, tomando en cuenta todas nuestras imperfecciones y debilidades. Los invito a ver lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, aquí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Y vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer el 9, el 11 y el 14. Y noten lo que dice aquí. Jehová no es lento para cumplir su promesa como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Dice el 11, ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. El 14. Por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan todo lo posible para que al final Él los encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Por eso es bueno actuar ahora para poder pasar con vida a través de la gran tribulación. El nuevo mundo de Dios va a ser una realidad. ¿Pero para quiénes? Para quienes cumplan los requisitos divinos de Jehová de manera razonable, apegados a lo que dice la Biblia. Y vale la pena, porque el nuevo mundo de Dios va a restaurar el paraíso por toda la tierra. De manera que las guerras van a quedar en el pasado. Ya no habrá hambre, ya no habrá sufrimientos, ya no habrá tantos problemas como los que vimos en las imágenes al principio y está padeciendo la humanidad. Pero como el niño cuando es pequeño no puede pedirle la ropa a sus padres, cuando no conocemos de Jehová no sabemos a quién dirigirnos. Pero ahora sabemos que es a Jehová y que solo personas rectas y sin culpa vivirán en ese nuevo mundo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Abran su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Proverbios capítulo 2, versículos 21 y 22 dicen así. Porque solo las personas rectas vivirán en la tierra y solo los intachables seguirán en ella. Pero los malvados serán eliminados de la tierra. Los traidores serán arrancados de ella. Solo personas que se hayan apegado a los mandatos divinos y hayan estado interesados en obedecerlos y en continuar siendo amigos de Jehová. Y ese nuevo mundo perfecto va a durar para siempre. No será un mundo en el que vuelva a haber la posibilidad de que alguien cometa un error y debido a ello se regrese a lo anterior. Vea cómo esto es así. Vamos a leer la última cita bíblica en el Salmo 37, versículos 11 y por separado el 29. El Salmo 37,
Dice el versículo 11 así: porque solo las personas rectas vivirán en la tierra y solo los intachables seguirán en ella. Perdón, dice el 29, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. ¿Por qué van a vivir para siempre en ella? Porque la tierra permanecerá para siempre. No será como la que tenemos ahora. No nos referimos a la tierra solamente que pisamos. Esta nunca desaparecerá, pero los seres humanos vivirán eternamente en ella. Es indispensable actuar ahora para que uno pueda ser parte de esa gran muchedumbre de sobrevivientes que disfrutarán del cuidado y la protección de Jehová en su nuevo mundo, donde la justicia habrá de morar. Pues primeramente le damos las gracias a Jehová por el alimento espiritual que recibimos a través de este discurso. Y hermano Otoniel, también le agradecemos a usted por su excelente disertación. Y seguramente que nos esforzaremos para estar ahí en el nuevo mundo. Bien, hermanos, pues ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente reunión, que es el estudio de la Atalaya. Vamos a escuchar ahora a nuestro hermano Daniel Penagos y a su lector Francisco Cervantes. Vamos a iniciar el estudio de la revista La Atalaya entonando la canción 44, Una súplica ferviente, canción 44. El artículo de estudio número 41 tiene el tema: Servimos al Dios que es rico en misericordia. El texto base para este tema es el Salmo 145:9 que menciona: Jehová es bueno con todos y su misericordia se ve en todas sus obras.
De hecho, la misericordia es una de las cualidades más atractivas de Jehová. ¿Qué estaremos aprendiendo en este artículo de la revista La Atalaya? Veremos por qué muestra misericordia Jehová, por qué es la expulsión una muestra de misericordia y por último, analizaremos qué nos ayudará a mostrar misericordia a los demás. Así que demos inicio a nuestro estudio de la revista La Atalaya, escuchando la lectura del párrafo número 1. Cuando pensamos en una persona misericordiosa, quizá nos imaginemos a alguien que es amable, compasivo y generoso. Puede que nos venga a la mente el buen samaritano de la parábola de Jesús. Este extranjero trató con compasión a un judío que cayó en manos de unos ladrones. El samaritano se conmovió profundamente por el judío y el amor lo movió a encargarse de que lo atendiera. Esta parábola destaca una hermosa cualidad de nuestro Dios, una faceta de su amor que nos muestra todos los días y de muchas maneras, la misericordia. Pregunta del párrafo 1. ¿Qué es probable que nos venga a la mente cuando pensamos en una persona misericordiosa? Escuchamos, por favor, a la hermana Socorro de Mora. Sí, hermano, pues recordando la parábola que mencionó Jesucristo en cuanto al buen samaritano, ahí pues se relata cómo un extranjero trató con compasión a un judío que cayó en manos de unos ladrones. Gracias, hermana. Escuchamos a la hermana Becerril, por favor. Gracias. Bueno, pues también cuando pensamos en una persona misericordiosa, nos imaginamos a alguien que es amable, compasivo y generoso. Muy bien, gracias. Escuchamos, por favor, al hermano Orsuna. Sí, hermano, la obra Perspicacia describe misericordia como el sentimiento de pena o compasión que impulsa a aliviar. Y qué mejor ejemplo el que vimos aquí en el párrafo de alguien quien hizo por un extranjero todo lo que estuvo a su alcance. Y de alguna manera Jehová es muy superior en su expresión de misericordia. Correcto, muy bien. Vamos a escuchar, por favor, la lectura del párrafo número 2. La misericordia también se puede demostrar al no castigar a una persona cuando hay base para hacerlo. Jehová ha sido muy misericordioso con nosotros en ese sentido, pues el escritor de un salmo dijo, no nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados. Sin embargo, hay ocasiones en las que Jehová tiene que disciplinar con firmeza a alguien que ha pecado. Gracias, hermano Cervantes. Estamos en el párrafo 2. La pregunta es la siguiente. ¿De qué otra manera se demuestra la misericordia? Escuchemos, por favor, al hermano Japne Orsuna. Gracias. Este sería al no castigar a una persona cuando hay base para hacerlo. Como dice Salmos 103:10, no nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados, ni nos ha dado lo que nos merecemos por nuestros errores. Muy bien, gracias, hermano Orsuna, por dar buen uso ahí de la cita del Salmo 103:10. Escuchamos al hermano Flores, por favor. Sí, y nosotros, pues como todos los hombres por herencia somos pecaminosos, merecemos pues morir por por este de pecado. Por lo tanto, Jehová no nos muestra misericordia al perdonarnos primero de esa manera, pero también hay ocasiones en las que Jehová, en lugar de perdonar, Él demuestra misericordia al disciplinarnos, de una disciplina que nos va a ayudar al último. Gracias, hermano Flores. Vamos al párrafo 3, por favor, hermano Cervantes. En este artículo veremos la respuesta que da la Biblia a estas tres preguntas. ¿Por qué muestra Jehová misericordia? ¿Qué relación hay entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia? ¿Y qué puede ayudarnos a mostrar esta cualidad? Párrafo 3 plantea la siguiente cuestión.
¿Qué preguntas analizaremos en este artículo? Escuchemos a Joali, por favor. Una es, ¿por qué muestra misericordia Jehová? Muy bien, gracias. Escuchamos ahí a el hermano Núñez, por favor. ¿Qué relación hay entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia? Muy bien, gracias. Hasta ahorita hemos considerado estas dos cuestiones. Hay una más. Escuchamos, por favor, al hermano Madrigal. ¿Y qué puede ayudarnos a mostrar esta cualidad? Correcto. Así que en los párrafos siguientes vamos a obtener la respuesta que da la Biblia a cada una de estas preguntas. Iniciemos considerando el subtítulo, ¿por qué muestra misericordia Jehová? Escuchemos la lectura del párrafo 4. El amor. El apóstol Pablo escribió por inspiración que Dios es rico en misericordia. En este contexto, Pablo se refería al hecho de que Dios le da a sus siervos ungidos imperfectos la esperanza de vivir en el cielo. Pero Dios no les muestra misericordia únicamente a los cristianos ungidos. David dijo en un salmo, Jehová es bueno con todos y su misericordia se ve en todas sus obras. Como Jehová ama a los seres humanos, Él muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? Escuchemos, por favor, al hermano Silva. Sí, Efesios 2:4 da la razón, dice es rico en misericordia, debido al gran amor con el que Él nos amó. Entonces es debido a su amor. En este texto se refería a que daba esperanza de vivir en el cielo a los siervos ungidos, pero eso no se limita a ese escenario. De acuerdo a Salmo 145:9, Jehová es bueno con todos y su misericordia se ve en todas sus obras. Todo lo que hace es motivado por el amor. Así es. Escuchamos, por favor, a la hermana Dina Castro. Sí, y esta misericordia siempre se ve un elemento de el ir al más allá, de mostrar una bondad que en realidad es inmerecida, y como el apóstol Pablo cuando reconoce esto y como en torno también a nosotros el hecho de que van a reinar los 144,000, para nosotros también es un acto de misericordia de parte de Jehová. Entonces es muy evidente su amor hacia nosotros. Gracias, hermana. Escuchamos al hermano Gilberto Cruz, por favor. Y este párrafo concluye diciendo, como Jehová ama a los seres humanos, Él muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo. Así es, ahí está el punto, ¿verdad? Es el amor el que motiva a Jehová a mostrar la misericordia. Avancemos ahora con la lectura del párrafo 5. Por favor, hermano Cervantes. Jesús sabe mejor que nadie que a Jehová le encanta mostrar misericordia. Durante miles de años, Él estuvo con su Padre en los cielos antes de venir a la tierra. En muchas ocasiones vio cómo les mostraba misericordia a los seres humanos pecadores. Cuando enseñó a otros, Jesús a menudo resaltó esta hermosa cualidad de su Padre. Estamos en el párrafo 5 y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo aprendió Jesús que Jehová es misericordioso? Escuchemos, por favor, a la hermana Navarro. Sí, como es claro en Proverbios 8:30 y 31 nos muestra que debido al tiempo que pasó Jesucristo con su Padre, por lo tanto el gran ejemplo que Él le dio fue lo que lo motivó. También a lo largo de la historia vio cómo su Padre mostraba a los seres humanos esta cualidad gracias a la ayuda que brindó en el momento oportuno. Muy bien. Escuchamos, por favor, al hermano Orsuna. Gracias. También en Salmos 38 y 39 dice que Él era misericordioso y perdonaba los errores, no los exterminaba. Muchas veces contuvo su furia en vez de desatar toda su ira, porque se acordaba de que ellos eran simples humanos, un viento que pasa y no vuelve. Gracias, hermano. Escuchamos, por favor, a la hermana Dina.
Sí, y para añadir en ese contexto, pues sabemos que se habla acerca de los israelitas, porque el versículo 40 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida? Entonces, cuando uno lee a todos, pues sí, cómo Jehová le tuvo mucha misericordia a los israelitas en la Biblia, pues más Jesucristo que lo pudo ver directamente desde el cielo. Así es. De ahí aprendió también Jesús a manifestar esta importante cualidad. Consideremos ahora, por favor, la lectura del párrafo 6. Como vimos en el artículo anterior, Jesús contó la conmovedora parábola del hijo pródigo para enseñar que a Jehová le encanta mostrar misericordia. El hijo de la parábola se fue de su casa y malgastó su herencia llevando una vida desenfrenada. Con el tiempo se arrepintió de la vida inmoral que había llevado, se humilló y regresó a su casa. ¿Cómo reaccionó su padre? El joven no tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Jesús dijo, cuando él todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. En vez de humillarlo, el padre le mostró misericordia, lo perdonó y lo aceptó de nuevo en su familia. El hijo había cometido muchos pecados, pero su padre lo perdonó porque se había arrepentido. El Padre misericordioso de la parábola representa a Jehová. Con este conmovedor ejemplo, Jesús enseñó que su Padre desea perdonar a los pecadores que se arrepienten de corazón. Gracias, hermano Cervantes. Estamos en el párrafo 6. ¿Qué parábola contó Jesús para ayudarnos a ver que su Padre es misericordioso? Vamos a escuchar a la hermana Loza, por favor. Sí, gracias, mi hermano. Aquí se nos habla de una gran parábola. En Lucas 15:13 se menciona de un joven que se fue y malgastó todas sus cosas, ¿verdad? Y llevó una vida desenfrenada. Sin embargo, con el tiempo, al ver que había llevado esta vida tan inmoral, se arrepiente y regresa a su casa, pero aquí hay algo que me impresiona, dice, se humilló. No fue fácil para él haber regresado a su casa, pero sin embargo, cuando su padre lo ve a lo lejos, su padre siente un gran amor, un gran gozo y corre a su encuentro, lo besa, lo abraza, por haber visto a su hijo que él pensaba que ya había perdido. Esto nos enseña cómo Jehová es un Padre misericordioso y cómo también cuando nosotros pecamos nos perdona si lo hacemos de corazón. Así de que si nosotros cometemos algún día un pecado, pensemos en que Jehová nos puede perdonar, al igual que lo hizo este padre con su hijo. Muy bien, gracias, hermana. Escuchamos a la familia Lizárraga, por favor. Sí, hermano, aquí, bueno, menciona cómo es que aunque el hijo había cometido muchos pecados, dice, su padre lo perdonó porque se había arrepentido. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo tenemos que arrepentirnos de todo lo que nosotros hayamos hecho y hayamos ofendido a Jehová, entonces, para poder tener esa misericordia de parte de Jehová, ya que precisamente el Padre misericordioso de esa parábola representa a Jehová, a nuestro gran creador. Y con este ejemplo, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos está enseñando que Jehová desea perdonar a los pecadores que se arrepienten de corazón. Muy bien, gracias por recalcar ese punto. Vamos a analizar, hermanos, la imagen que corresponde a este párrafo número 6. Y vamos a pedir, por favor, a alguien del auditorio, si tiene la amabilidad de leernos la descripción de las imágenes que estamos viendo en pantalla. Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Silvia de Aranda. El hijo perdido de la parábola regresa a su hogar. El padre lo ve desde la azotea de su casa y corre a abrazarlo. Gracias, hermana Silvia. Así que ahí está destacado el punto, ¿verdad? La misericordia que Jehová manifiesta a los pecadores que se arrepienten de corazón. Escuchemos la lectura del siguiente párrafo. Por favor, hermano Cervantes. Por su sabiduría incomparable. La sabiduría de Jehová es algo más que una cualidad fría intelectual. La Biblia dice que la sabiduría de arriba está llena de misericordia y buenos frutos. Tal como un padre amoroso, Jehová sabe que su misericordia beneficia a sus hijos. Esta les da esperanza, aunque sean imperfectos.
por su infinita sabiduría, les muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo. Pero ejerce esta cualidad en perfecto equilibrio. Como es tan sabio, nunca se va al otro extremo y se vuelve permisivo. ¿Qué relación hay entre la sabiduría de Jehová y su misericordia? Escuchemos a la hermana Mariana Flores, por favor. Sí, Santiago 3:17 dice que la sabiduría de arriba está llena de misericordia y buenos frutos. Así que Jehová en su infinita sabiduría sabe que la misericordia que él muestre va a beneficiar a sus hijos, que aunque sean imperfectos, pues esta les da esperanza. Sin embargo, también por la sabiduría que él tiene, él ejerce esta cualidad en un perfecto equilibrio, porque solo muestra la misericordia cuando encuentra una razón para hacerlo. Muy bien, gracias. Así que ahí está el punto, ¿verdad? Vamos a escuchar a nuestra hermana Lugo, por favor. También la sabiduría le permite mostrar la misericordia al grado debido, porque no lo deja ser permisivo ni tampoco demasiado duro que no nos permita acercarnos a él. Correcto, muy bien. Así que ahí está destacado ese punto de la relación de la sabiduría de Jehová y su misericordia. Escuchemos a continuación la lectura del párrafo 8, por favor. Ahora bien, supongamos que un siervo de Dios decide a propósito llevar una vida de pecado. Entonces, ¿qué habría que hacer? Por inspiración del apóstol Pablo escribió: dejen de relacionarse con esa persona. A los pecadores que no se arrepienten se les expulsa de la congregación. Es necesario hacerlo para proteger a los hermanos fieles y para reflejar la santidad de Jehová. Pero algunos piensan que la expulsión no es una muestra de misericordia de Dios. Veamos si eso es cierto. Párrafo 8, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es necesario hacer a veces y por qué? Vamos a escuchar a la hermana Natalia, por favor. Gracias. Vemos que es necesario que a los pecadores que no se arrepienten se les expulse de la congregación. Y el por qué también es para hacerlo, para proteger a los hermanos fieles y para reflejar la santidad de Jehová. Gracias. Gracias a usted, hermana Nati, muy amable. Así que, hermanos, hasta aquí ya vimos por qué muestra misericordia a Jehová. Lo hace por amor y por su sabiduría incomparable. Exacto. A continuación, vamos a analizar el subtítulo. ¿Puede ser la expulsión una muestra de misericordia? Escuchemos con atención la lectura de los párrafos 9 y 10. Cuando se anuncia en una reunión que alguien a quien queremos ya no es testigo de Jehová, sentimos una profunda tristeza. Puede que nos preguntemos si era necesario expulsarlo. ¿De verdad es la expulsión una muestra de misericordia? Sí lo es. Y si alguien necesita disciplina, lo más sabio, misericordioso y amoroso es dársela. ¿Puede la expulsión ayudar a un pecador que no se arrepiente a cambiar de actitud? Sí. Muchos han cometido un pecado grave, se han dado cuenta de que las medidas firmes que los ancianos tomaron fueron la sacudida que necesitaban para recobrar el juicio, cambiar su conducta y volver a los brazos de Jehová. Pensemos en este ejemplo. El pastor de un rebaño se da cuenta de que una de sus ovejas está enferma. Él sabe que para tratar esta enfermedad en particular, tiene que aislar a la oveja del resto del rebaño. Pero las ovejas son seres sociales. Quieren estar con los demás y tienden a alterarse cuando la sacan del rebaño. Entonces, si el pastor aísla a una oveja para tratarla, ¿significa eso que está siendo cruel con ella? Claro que no. Sabe que si permite que la oveja siga con el rebaño, la enfermedad se extenderá. Así que aislando a la enferma, protege a todo el rebaño. Gracias, hermano Cervantes. Antes de plantear la pregunta A de los párrafos 9 y 10, los invito, por favor, a usar la Biblia y busquemos Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6.
Vamos a escuchar a la hermana Blanca de Méndez, por favor. Y se han olvidado por completo del consejo que se les dirige a ustedes como si fueran hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni te rindas cuando Él te corrija, porque Jehová disciplina a quien ama. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo. Gracias, hermana. Pregunta A es la siguiente. De acuerdo con Hebreos 12, 5 y 6, ¿por qué podemos decir que la expulsión es una muestra de misericordia? Escuchemos, por favor, el comentario de la hermana Tejeda. Porque como acabamos de leer, es una muestra del amor de Jehová. La Biblia nos ha enseñado que definitivamente sí es una muestra de misericordia para recuperar a alguien que ha pecado, que ha llegado al extremo de la expulsión. Y algo muy importante, ¿por qué? Porque también esto le puede ayudar a reaccionar, a cambiar de actitud, a tomar cartas en el asunto y esforzarse para regresar a Jehová. Así es. Gracias, hermana. Vamos a escuchar, por favor, el comentario de la hermana Cruz. Sí, y las experiencias muestran que así es, que muchos que han cometido algún pecado grave se dan cuenta de que las medidas firmes que han tomado los ancianos en su caso han sido precisamente la sacudida que necesitaban para recobrar el juicio, y esto les ha ayudado a cambiar su conducta y a volver a los brazos de Jehová. Gracias, hermana Edith. Vamos a la pregunta B. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entenderlo? Escuchemos, por favor, a la familia González, por favor. Sí, el ejemplo de las ovejas, ¿verdad? Cuando una ovejita está enferma, tiene que ser separada. Ella siente mal porque son muy sociables, entonces, pero de todas maneras lo tiene que hacer por su bien, para que no se enfermen las demás. Es exactamente igual en la organización de Jehová. Si una persona está renuente a no obedecer a Jehová, pues tiene que ser removida, porque si no, es un mal ejemplo para los demás y entonces ya no se aplica lo que Jehová Dios realmente quiere, ser limpia, que sea limpia la organización como Él es limpio. Muy bien, gracias, hermana. Vamos ahora a analizar el párrafo 11. Por favor, hermano Cervantes. Podríamos decir que un expulsado es como esa oveja, pues está enfermo en sentido espiritual. Cuando algunas enfermedades físicas, la enfermedad espiritual puede ser muy contagiosa. Por eso, en algunos casos es necesario aislar a la persona de la congregación. Esta medida disciplinaria es una expresión del amor que Jehová siente por los miembros fieles del rebaño y puede tocar el corazón del pecador y hacer que se arrepienta. Mientras éste está expulsado, tiene la posibilidad de asistir a las reuniones, donde puede recibir alimento espiritual y fortalecer su fe de nuevo. También puede conseguir publicaciones para su uso personal y ver JW Broadcasting. Y cuando los ancianos observan que va haciendo cambios, de vez en cuando pueden darle consejos y guía para ayudarlo a recuperarse y que pueda ser readmitido como testigo de Jehová. Pregunta A del párrafo 11. ¿Por qué puede compararse la persona expulsada a una oveja enferma? Escuchemos a la familia Cabrera, por favor. Sí, porque esta persona también está enferma, claro, en sentido espiritual, y la enfermedad espiritual puede ser muy contagiosa. Por eso es necesario aislar a la persona de la congregación, porque recordemos que esta disciplina puede tocar su corazón y hacer que se arrepienta. Muy bien, gracias. Escuchamos a la hermana Lila, por favor. Sí, además es una expresión de amor para el resto del rebaño y una protección, porque esa oveja enferma espiritualmente puede enfermar a toda la congregación. Entonces también es una medida de protección para todo el rebaño. Así es. Vamos ahora a la pregunta B. ¿Con qué ayuda cuentan los expulsados?
Escuchemos, por favor, a la familia Aranda. Pues con una ayuda abundante tiene la posibilidad de asistir a las reuniones. Incluso pues puede bajar sus publicaciones virtualmente de la página y ver el broadcasting. Incluso pues los ancianos, si ven sus cambios o si ven pues el avance que él pueda tener, pues incluso pues pueden darle la guía y la dirección para que pueda recobrar retomar pues la amistad con Jehová que pueda tener él. Así es, ahí están presentes esas ayudas. Escuchamos, por favor, al hermano Abel Orzuna. Y referente de el trabajo que hacen los ancianos en este sentido, pudiéramos pensar que aún en el proceso de pandemia, pues han estado olvidados. Sin embargo, no es así. Ellos han buscado los mecanismos para acercarle inclusive la información a quien quiere asistir a la reunión, y hemos visto prácticamente que siguen conectados si ellos así lo desean. Ahí está, ¿verdad? La muestra de la misericordia de Jehová mediante estas ayudas. Vamos, por favor, a analizar la imagen que corresponde a estos párrafos que ya hemos considerado, los párrafos 9 a 11, donde vemos ahí una situación muy especial. ¿Alguien, por favor, nos puede leer el comentario del epígrafe de esta imagen? Escuchamos a la hermana Alicia Ramírez. Menciona, aunque se aparte del rebaño a una oveja enferma, ésta sigue recibiendo los cuidados del pastor. Así es, y hemos analizado cuáles son esas ayudas en especial. De hecho, hermanos, en el párrafo 11 viene una nota. En el caso de los readmitidos, aquí viene en este mismo número de la revista, el artículo ¿Cómo reparar su amistad con Jehová? Ahí se dan otras sugerencias prácticas para restablecer esa amistad con Jehová. Continuamos en nuestro análisis. Vamos ahora, por favor, al párrafo 12. Es importante recordar que solo se expulsa a los pecadores que no se arrepienten. Los ancianos saben que este es un asunto serio que no se puede tomar a la ligera. Y también saben que Jehová disciplina hasta el grado debido. Aman a sus hermanos y no quieren hacer nada que vaya a dañar su relación con Jehová. Por eso, a veces lo amoroso y misericordioso es sacar de la congregación al pecador. ¿Qué medida amorosa y misericordiosa pueden tomar los ancianos cuando un pecador no se arrepiente? Escuchamos, por favor, al hermano Salomón Aranda. Sí, hermano, pues cuando un hermano tristemente no se arrepiente, ¿verdad?, de su pecado, pues los ancianos van a tener que tomar medidas, ¿verdad? Y se va a disciplinar a esta persona hasta el grado debido, como dice Jeremías 30:11. Es por eso que los hermanos toman la decisión, ¿verdad? Y ven que lo más amoroso y misericordioso es sacar a este miembro de la congregación, es decir, al hermano que ha cometido algún pecado grave en contra de Jehová. Gracias. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo actuó el apóstol Pablo ante una situación donde había un pecador impenitente en la congregación. Escuchemos la lectura del párrafo 13. Veamos cómo atendió el apóstol Pablo en el siglo I el caso de un pecador que no estaba arrepentido. Este cristiano de Corinto tenía una conducta inmoral, pues estaba viviendo con la esposa de su padre. ¡Qué escandaloso! Jehová le había dicho a la antigua nación de Israel: el hombre que se acuesta con la esposa de su padre le ha traído deshonra a su padre. Los dos deben morir sin falta. Claro, Pablo no le podía decir a la congregación de Corinto que ejecutara a aquel hombre, pero sí le dijo que lo expulsara. La conducta inmoral de este hombre estaba afectando a una parte de la congregación. Incluso había algunos que pensaban que no se trataba de un pecado tan grave. Párrafo 13 plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué hubo que expulsar a un cristiano de la congregación de Corinto? Escuchamos, por favor, a la hermana Tania de Klunder.
Sí, nos muestra que este cristiano de Corinto tenía una conducta inmoral, pues estaba viviendo con la esposa de su padre. Era algo muy escandaloso. Y antiguamente en la nación de Israel, Jehová dijo que el hombre que se acuesta con la esposa de su padre le ha traído deshonra a su padre y que debían morir. Claro que Pablo pues no podía decirle a la congregación de Corinto que ejecutaran a este hombre, pero sí que lo expulsara. Y esa conducta estaba afectando ya a la congregación porque allá había algunos que pensaban que no se trataba de un pecado tan grave. Por eso vemos que cuando hay un enfermo debemos aislarlo porque puede perjudicar a los demás que están en la congregación. Gracias, hermana. Escuchamos, por favor, al hermano Cruz. Sí, aparte de lo que dijo nuestra hermana Tania, recalcamos que el apóstol Pablo atendió este asunto así, porque aunque era escandaloso toda esta situación, el caso es que este pecador no estaba arrepentido. Por eso la razón fue que él les dijo, saquen a la persona malvada de entre ustedes. Muy bien. Así que ahí está el punto, ¿verdad? No estaba arrepentido y estaba afectando a la congregación. Hermana Castro, por favor. Sí, también ahí en 1 Corintios 5, 1 y 2 se demuestra cómo la conducta de una persona que está parte de la pues sí es parte de la congregación, también tiene un efecto en la comunidad, porque dice ahí un caso de inmoralidad tan grave que ni siquiera se da entre los no creyentes. Entonces, como también se estaba manchando el nombre de Jehová y por eso este caso como precedente demuestra la necesidad de, pues sí, de expulsar al individuo. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, a continuar. Escuchemos la lectura del párrafo 14. Algún tiempo después, Pablo se enteró de que el pecador había hecho cambios y se había arrepentido de verdad. Aunque el hombre había manchado el nombre de la congregación, Pablo les dijo a los ancianos que no quería ser demasiado severo. Les dio la siguiente instrucción. Deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Y les explico por qué. Para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Pablo sintió lástima por este hombre que se había arrepentido. El apóstol no quería que se sintiera tan abrumado y aplastado por la culpa que dejara de buscar el perdón. Gracias, hermano Cervantes. Vamos de nueva cuenta, hermanos, a usar la Biblia. Dirija, por favor, su atención a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 5 al 8 y por separado el 11. Segunda a los Corintios 2, 5 al 8 y por separado el 11. Vamos a escuchar, por favor, al hermano Alan Aranda. Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto, para no ser demasiado severo en lo que digo. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Y el 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros porque no desconocemos sus tácticas. Muchas gracias, Alan. Teniendo en mente esto, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo le mostró Pablo misericordia al hombre expulsado de Corinto y por qué? Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Damaris de Aranda. Sí, una vez que Pablo se enteró que el pecador ya había hecho cambios y había mostrado un arrepentimiento sincero, él les dio instrucciones a los ancianos para que fueran bondadosos, para que lo perdonaran y lo consolaran. Me llama mucho la atención que en el versículo 8 menciona que le confirmaran que lo amaban, ¿verdad? Es tanto la preocupación que él tenía para que el hombre no se sintiera abrumado y aplastado y menciona que no dejara de buscar el perdón. Entonces, una vez que se arrepintió verdaderamente, pues Pablo buscaba que se sintiera amado de nuevo. Gracias, hermana. Escuchamos al hermano Klunder, por favor. Gracias, hermano. Y esto me deja ver muchísimo que Pablo realmente comprendió lo importante
que juega el papel de la organización de Jehová o la hermandad en la recuperación de una persona para el que está buscando volver a Jehová. Una vez que ya fue perdonado por los ancianos y por Jehová, entonces entra en juego la congregación para poder animarlo con todo el amor y así la persona pueda regresar a su estado actual. Anterior. Así es, recuperar, ¿verdad?, su relación personal con Jehová y se le muestra esa misericordia. Escuchemos ahora la lectura del siguiente párrafo. Como sucede en el caso de Jehová, a los ancianos les encanta mostrar misericordia. Actúan con firmeza cuando es necesario, pero muestran misericordia cuando es posible, si hay una razón de peso para hacerlo. Si no disciplinaran al pecador, no estarían mostrando misericordia, sino que estarían siendo permisivos. Ahora bien, ¿son los ancianos los únicos que deben mostrar misericordia? ¿Cómo muestran los ancianos firmeza y misericordia con equilibrio? Vamos a escuchar, por favor, a la familia Cabrera. Cuando los ancianos actúan con firmeza es porque es necesario. Y cuando muestran misericordia, lo hacen hasta el grado posible si hay alguna razón de peso para hacerlo. Muy bien, gracias. Por eso, ahora notemos el punto que se destaca en la pregunta que viene al final del párrafo 15. ¿Cuál es esta pregunta? Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Guadalupe Nava. Dice, ¿son los ancianos los únicos que deben mostrar misericordia? Bueno, como vamos a ver más adelantito, pues también nosotros, ¿verdad? Debemos demostrar misericordia con los hermanos que se arrepienten. Así es. Por eso vamos a analizar el siguiente subtítulo. ¿Qué puede ayudarnos a todos a mostrar misericordia? Escuchemos la lectura del párrafo 16. Todos los cristianos queremos ser misericordiosos como Jehová. ¿Por qué? Una razón es que Él no escucha a los que no le muestran misericordia a los demás. Como no queremos que Jehová se niegue a escuchar nuestras oraciones, tenemos mucho cuidado de no ser duros con otros. En vez de tapar nuestros oídos a los gritos del necesitado, siempre estamos listos para escuchar al cristiano que está sufriendo dolor. Además, nos tomamos en serio esta advertencia que nos da la Biblia. El que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. Si somos humildes y tenemos presente cuánto necesitamos que se nos muestre misericordia, estaremos más dispuestos a mostrarla a otros. Sobre todo queremos hacerlo cuando un pecador arrepentido vuelve a la congregación. Vamos de nueva cuenta, hermanos, a usar la Biblia y por favor busquemos Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. Vamos a escuchar, por favor, a nuestra hermana de Valdés. Hermana Sonia, le escuchamos. El que tapa sus oídos a los gritos del necesitado no recibirá respuesta cuando él mismo llame. Muchas gracias. Según Proverbios 21:13, ¿qué hace Jehová con los que no muestran misericordia? Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Madrigal. Sí, Jehová dice que no va a oír las oraciones de las personas que no muestran misericordia. Hace esto, Jehová toma esta medida porque quiere que entendamos que necesitamos misericordia. Por eso es importante mostrarla. Así es, muchas gracias. Y algo que destaca este párrafo, hermanos, es que para reconocer que necesitamos que se nos muestre misericordia, ¿qué cualidad también debemos demostrar? Escuchemos a la hermana Lila, por favor. Sí, necesitamos humildad porque necesitamos reconocer que todos en un momento dado vamos a necesitar misericordia. Por eso tenemos que ser humildes. ¿Y dónde se nos presenta, hermanos, la oportunidad de demostrar esta misericordia, en especial con quiénes? Según nos indica al final el párrafo.
Vamos a escuchar a la hermana Damaris de Aranda, por favor. Sí, esto es cuando un pecador arrepentido regresa a la congregación. Así es, ahí es donde tenemos que demostrar amplia misericordia a nuestro hermano que regresa a formar parte del pueblo de Jehová. Escuchemos la lectura del siguiente párrafo. En la Biblia encontramos ejemplos que nos enseñan a mostrarles misericordia a otros y no tratarlos con dureza. Pensemos en el rey David, alguien que a menudo mostró misericordia de corazón. Aunque Saúl quería matarlo, David fue misericordioso con este rey que Dios había nombrado y nunca trató de vengarse de él o de hacerle daño. Estamos en el párrafo 17 y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo demostró el rey David misericordia de corazón? Escuchemos a Darío, por favor. Lo demostró al ser misericordioso con Saúl y dejar que Jehová arreglara las cosas. Muy bien. Hermano Cruz, por favor. Sí, es que conocemos la historia bíblica que Saúl vez tras vez intentó matar a David, pero David siempre fue misericordioso, siempre dejó las cosas en manos de Jehová, no trató de vengarse y hacerle daño. Así es. Muy bien, pues vamos a analizar más de cerca el ejemplo de David y su relación con la misericordia en los párrafos 18 y 19. Sin embargo, David no siempre mostró misericordia. Por ejemplo, cuando Nabal, que era un hombre rudo por naturaleza, lo insultó y se negó a darles alimento a David y a sus hombres, David se enfureció y dijo que matarían a Nabal y a todos los hombres de su casa. Gracias a que la esposa de Nabal, Abigail, actuó con rapidez, bondad y paciencia, David no se hizo culpable de derramar sangre. En otra ocasión, el profeta Natán le habló a David de un hombre rico que le robó a un hombre pobre una ovejita a la que le tenía mucho cariño. David se enfureció y dijo, tan cierto como que Jehová vive, el hombre que hizo esto merece morir. Él sabía que la ley de Moisés decía que si una persona robaba una oveja, debía dar 4 ovejas en compensación. Pero decir que aquel hombre merecía morir era un juicio demasiado severo. En realidad, Natán puso aquel ejemplo para ayudar a David a entender que él mismo había cometido varios delitos mucho peores. Y Jehová le mostró a David mucha más misericordia que la que David le había mostrado al hombre del ejemplo de Natán. Gracias, hermano Cervantes. La pregunta de estos dos párrafos es la siguiente. ¿En qué 2 ocasiones David no mostró misericordia? Escuchemos, por favor, a la hermana Navarro. Sí, una de ellas fue cuando recibió un maltrato de parte de Nabal. Dice el relato bíblico que él se enfureció bastante, al grado de desear matarlo a él y a todos sus hombres. Aquí podemos ver cómo él no mostró misericordia. Gracias. ¿Cuál fue la otra ocasión? Escuchemos, por favor, a la hermana Irma. Sí, hermano, gracias. La otra ocasión fue cuando el profeta Natán le habló a David de un hombre rico que le robó a un hombre una ovejita a la que le tenía mucho cariño. Y David fue tanto su coraje, su furia, que dijo tan ciertamente como que ese hombre debe morir. Entonces ahí le sigue diciendo el profeta, ¿verdad? Pues que él era el hombre que había hecho ese mal. Gracias. Gracias a usted, hermana Irma. Escuchamos a la hermana Lorena de Baños. David fue muy severo cuando Natán le dio esta ilustración, porque en sí, en Éxodo 22:1, nos ayuda a entender que a la persona que va a una oveja, el castigo, más bien la compensación, debería ser dar 4 ovejas. Pero en esta ocasión, David pedía que fuera muerta esta persona. Entonces, en su forma de dar el juicio, es como él no demuestra misericordia.
Muy bien. Ya hemos analizado entonces estas dos ocasiones en las que David no mostró misericordia. ¿Qué aprendemos de ellas? Escuchemos la lectura del párrafo 20. Notemos que cuando David se dejó llevar por la furia, dijo que Nabal y todos sus hombres merecían morir. Y después no dudó en condenar a muerte al hombre del ejemplo de Natán. En este último caso, puede que nos preguntemos por qué un hombre que normalmente era tan bueno fue tan severo en su juicio. Pero pensemos en cuál era la situación de David. En aquel momento cargaba con una conciencia culpable. La tendencia de juzgar a los demás con dureza es una señal de mala salud espiritual. Jesús dio esta seria advertencia: dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque así como juzguen a otros, serán juzgados ustedes. Así que evitemos ser duros con los demás y esforcémonos por ser ricos en misericordia como nuestro Dios. Párrafo 20 plantea la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña el ejemplo de David? Escuchemos, por favor, a la familia García Soto. Jesús en Mateo 7, 1 y 2 dio una seria advertencia que dice: dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque así como juzgan a otros, serán ustedes juzgados. Entonces, de aquí se desprende que debemos de evitar ser duros con los demás y debemos esforzarnos por ser ricos en misericordia, así como nuestro Dios Jehová. Gracias, hermano Arturo. Escuchamos al hermano Juárez, por favor. Y esto es algo muy importante porque deja mucho ver qué tan cerca estamos en nuestra relación con Jehová, nuestra percepción de lo que Él quiere que hagamos, de cómo vemos las cosas, porque es muy cierto, como se vio en el caso de David, era su conciencia tan cargada, tan culpable, que estaba, por así decirlo, enfermo en sentido espiritual, no estaba bien. Y por eso reaccionó de esa manera, con furia. Eso nos hace pensar que si en nuestro caso también empezamos a tener una tendencia de juzgar a los demás, esto quiere decir que tenemos que atender nuestra salud espiritual. Correcto. Gracias, hermano Juárez. Hermana Dina, por favor. Y también aprendo que en ese mismo principio, o pues lo que se acaba de mencionar, lo puedo aplicar también en cuanto al tema de la expulsión. Muchas veces como miembro de la congregación uno puede decir, ay, pues expulsado o ya es readmitido, y uno puede hasta juzgar, pero también debo de cuidar mucho, ¿verdad? Si es una tendencia de juzgar, que eso no puede ser una buena señal, entonces tengo que pues hacer la oración a Jehová o también hacer más estudio para reparar ese tipo de actitud. Muy bien, buen punto. Ahora, hermanos, vamos a analizar la imagen que corresponde a los párrafos 19 y 20 y vamos a pedir, por favor, si nos ayuda alguien del auditorio para que lea la descripción de la imagen que estamos viendo allí en pantalla. Escuchemos, por favor, al hermano Lizárraga. Agobiado por la culpa, el rey David reacciona mal al ejemplo de Natán y con furia dice que el hombre rico merece morir. Gracias, hermano Manuel. Así que ahí está esa situación, ¿verdad? El rey David no mostró misericordia por el mismo punto, ¿verdad? Estaba mal, enfermo en sentido espiritual y no reflejaba esa cualidad de Jehová, la misericordia. Analicemos a continuación los últimos dos párrafos, 21 y 22. La misericordia es más que un sentimiento. Implica hacer cosas por otros. Todos podemos pensar en personas a las que ayudar en la familia, la congregación o el territorio. De seguro que hallaremos muchas formas de mostrarles misericordia. ¿Sabemos de alguien que necesite consuelo? ¿Podemos llevarle algo de comer a alguien o ayudarlo de otra manera? ¿Necesita algún hermano readmitido recibir ánimo o el consuelo de un amigo? ¿Podemos llevarle la esperanza de las buenas noticias a otros? Esta es una de las mejores formas de mostrarles misericordia a los demás. Si estamos pendientes,
nos daremos cuenta de que a nuestro alrededor hay muchísimas oportunidades de mostrar misericordia. Si demostramos esta cualidad, haremos muy feliz a nuestro Padre Celestial, el Dios que es rico en misericordia. Muchas gracias, hermano Cervantes, por su apoyo con la lectura de los párrafos. Planteamos la pregunta de estos párrafos 21 y 22. ¿De qué maneras podemos mostrar misericordia? Escuchemos al hermano Roberto Valdés, por favor. Gracias, hermano. Sí, por definición, misericordia es sentir compasión por una persona. ¿Y qué es compasión? Compasión es sentir tristeza cuando vemos a alguien que está sufriendo. Pero misericordia es más que un sentimiento, implica hacer cosas por otros, tomar acción. Entonces podemos pensar en cómo ayudar a personas en la familia, dentro de nuestra familia, en la congregación, en el territorio. Y aquí hay unas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabemos de alguien que necesita consuelo? ¿Podemos llevarle algo de comer a alguien o ayudarlo de otra manera? ¿Necesita algún hermano readmitido recibir ánimo o el consuelo de un amigo? Y la más importante, ¿podemos llevarles la esperanza de las buenas noticias a otros? Entonces, aquí hay muchos puntos donde podemos mostrar esa misericordia. Gracias. Gracias, hermano Valdés. Escuchamos a la hermana Mariana Flores. Sí, y vemos que esto es algo tan importante que en Santiago 1:27 viene hablando que es una parte fundamental de nuestra adoración, porque dice que desde el punto de vista de nuestro Dios, la forma de adoración pura y sin contaminar es cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades. Entonces, el mostrar misericordia es parte fundamental de nuestra adoración. Correcto. Muy bien, hermanos, pues sin lugar a dudas, el artículo "Servimos al Dios que es rico en misericordia" nos ha motivado a también manifestar esta cualidad a otros. Vamos ahora a hacer el repaso. ¿Qué respondería? Ahí está el recuadro. La primera pregunta es: ¿por qué muestra misericordia Jehová? Vamos a escuchar, por favor, a la familia Klunder. Gracias, hermano. Vimos cómo dos cualidades muy importantes de Jehová intervienen en esto, y es su amor y su inmensa sabiduría. Entonces vimos que siempre que le demos una razón válida para Jehová, por su amor nos va a mostrar mucha misericordia, pero también por su inmensa sabiduría, pues tampoco jamás va a tender a ser permisivo. Entonces vemos ahí cómo Jehová es muy equilibrado en esto. Muy bien, gracias. Vamos a plantear la segunda pregunta de repaso. ¿Por qué es la expulsión una muestra de misericordia? Hermana Tejeda, por favor. Porque es la expulsión una muestra de misericordia, porque como una característica enorme de Jehová, y como vimos en la ilustración, que separan a la ovejita enferma, nos dimos cuenta que no la sacaron del aprisco principal y la dejaron a la deriva, sino que la metieron en otro aprisco para que ahí estuviera protegida y atendida como necesitara para volver a tener esa salud. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Ese separarnos es como una muestra grande de amor de Jehová al llegar a la expulsión, pero dándose la oportunidad o dándonos la oportunidad de regresar con Él, de restablecer nuestra relación y estar nuevamente en su pueblo. Escuchamos a la hermana Brenda, por favor. Gracias. Muchas veces, si alguien necesita disciplina, lo más sabio, misericordioso y amoroso es dársela. Hebreos 12:6 nos dice que Jehová disciplina a quienes ama, y de la misma manera los ancianos muchas veces toman la decisión de expulsar a alguien como la sacudida que necesitaban para recobrar el juicio, cambiar de conducta y eventualmente volver a Jehová. ¿Y cómo destaca esto, hermanos, la ilustración de separar a una ovejita del resto del rebaño? ¿Lo recuerdan? Hermano Cruz, por favor. Al separar una ovejita enferma, se cuida al resto del rebaño. En la congregación sucede lo mismo. Cuando se expulsa a alguien de la congregación es para proteger a los hermanos fieles. Sin embargo, al separar a la ovejita en un rebaño, el pastor está al tanto de ella, le da alimento,
en la congregación es lo mismo. La persona expulsada también recibe atención espiritual, cuidado amoroso. Sin embargo, es necesario esta medida. Así es. Muchas gracias, hermano Cruz. Vamos a la tercera pregunta de repaso. ¿Qué nos ayudará a mostrar misericordia a los demás? Escuchemos a la hermana Heidi de Penagos. Pues hay dos razones. La primera es porque queremos que Jehová siga escuchando nuestras oraciones, pues Él, ¿verdad? Si no lo hacemos, no las dejaría de escuchar y tratamos de no ser demasiado duros. Y la segunda es por lo que dice Santiago 2:13, el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. Así que todos debemos de ser lo suficientemente humildes para tener presente que necesitamos que se nos muestre misericordia para así mostrarla. Así es. Muchas gracias. Hermana Baños, por favor. Me gustó mucho cómo el último párrafo nos invita a que estemos al pendiente de las muestras que podemos dar a nuestros hermanos. Y me gusta cuando dice, nos vamos a dar cuenta que hay muchas formas de que nosotros podemos mostrar misericordia. Así que ahí están una multitud de oportunidades de manifestar esta cualidad de la misericordia. Gracias a todos por su participación. Agradecemos también el apoyo que nos dio el hermano Cervantes en la lectura. Para concluir, vamos a entonar la canción 43. Una oración para dar gracias a Dios. Canción 43.